Hola, hola, ¿cómo están? Feliz y bendecida noche. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos por compartir un poquito de lectura en vivo. Vamos a estar avanzando en este maravilloso libro de Brian Weiss, Lazos de Amor. Qué hermoso libro. Yo estoy encantadísima de leerlo nuevamente. Primero lo leí para mí hace 2 meses cuando me compré el libro y ahora quise compartirlo con ustedes porque bueno, es de esos libros que si te resuena lo que es vidas pasadas, el reencuentro de almas, llamas gemelas y demás, si crees en la hipnosis y bueno, en todo esto que realmente el doctor Brian Weiss ha descubierto a través de ese primer libro, ¿no? Donde dejó plasmado a través de lo que es la hipnosis, la regresión a vidas pasadas, que en realidad los que más o menos estamos en el tema sabemos que no son pasadas, sino que están sucediendo todas en el mismo tiempo. Pero bueno, el primer libro del doctor Brian Weiss es Muchas vidas, muchos maestros, que también está leído. Hola, Debo hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Espero que muy bien. Con mucho frío en Buenos Aires, mucho frío. Yo tengo la estufita acá abajo. Me puse la estufa porque, bueno, sabía que me iba a quedar quietito un rato leyendo y para no tener frío en los pies, porque ya en un ratito me voy a dormir. Me puse la estufita para estar más cómoda y tranquila para leerles un ratito. Vamos a seguir avanzando en este libro. Voy a comenzar el capítulo 6. Vamos muy bien. No sé cuántos capítulos voy a leer ahora, pero lo que me dé la garganta. Yo creo que quizás, no sé, pero puede ser que 3 lea, no sé, vamos a ver. Vamos a comenzar por el capítulo 6. Saben que cada capítulo trae así como una frase inicial que es de diferentes autores. En este caso dice: hola, mi hermana Gaby, ¿cómo va? Buenas noches. Qué lindo que estés por ahí. Vamos a empezar este capítulo 6 con una frase que dice: creo que cuando alguien muere, su alma regresa a la tierra, engalanada con algún nuevo disfraz humano. Otra madre le trae al mundo. Con miembros más robustos y un cerebro más brillante, la vieja alma emprende su nuevo camino. John Massenfield. Una semana más tarde, Pedro acudió a mi consulta por segunda vez. El dolor seguía atormentándole. La tristeza le impedía disfrutar de los placeres más simples y no le dejaba dormir. Me empezó a contar un extraño sueño que se le había repetido 2 veces en la última semana. Mientras soñaba, de repente se me apareció una mujer mayor, me explicó. ¿La reconociste?, le pregunté. No, contestó rápidamente. Tenía entre 60 y 70 años. Llevaba un traje blanco precioso, pero no parecía feliz. En su cara se reflejaba la angustia. Se acercó a mí y empezó a repetir lo mismo una y otra vez. ¿Qué te decía? Dale la mano, dale la mano. Ya verás, alcánzala, dale la mano. Eso es lo que decía, me explicó Pedro. ¿Qué le dieras la mano a quién? No lo sé, solamente me decía, dale la mano. ¿Pasaba algo más en tu sueño? No, pero recuerdo que me llevaba una pluma blanca en la mano. ¿Qué significa?, le pregunté. Tú eres el médico, me recordó. Sí, pensé, yo soy el médico. Sabía que los símbolos pueden representar casi cualquier cosa, dependiendo de las experiencias de la persona que sueña, de los arquetipos universales descritos por Carl Jung o de los famosos símbolos de Sigmund Freud. Sin embargo, este sueño no me parecía freudiano. Debido a su contenido, tú eres el médico, y su implícita necesidad de respuesta, contesté con sinceridad. No estoy seguro. Podría significar muchas cosas distintas. La pluma blanca puede simbolizar la paz, un estado espiritual y bastantes otras cosas. Tendremos que analizar el sueño, añadí postergando la interpretación para el futuro.
Volví a soñar lo mismo ayer por la noche, dijo Pedro. Y salía la misma mujer, las mismas palabras, la misma pluma, me aclaró. Dale la mano, alcánzala, dale la mano. Tal vez obtengamos una respuesta con las regresiones, le sugerí. ¿Estás preparado? Pedro asintió y pusimos manos a la obra. Yo ya sabía que él era capaz de alcanzar un profundo estado hipnótico, porque había examinado sus ojos previamente. La capacidad de poner en blanco los ojos al mirar hacia arriba y como intentando verse la coronilla y parpadear lentamente mientras los ojos siguen mirando hacia atrás, está muy bien relacionada con la capacidad de llegar a un estado hipnótico profundo. Calculo la cantidad de blanco del ojo o esclerótica que asoma cuando la córnea llega a su punto más alto. También examino cuánta parte blanca se ve a medida que los párpados se van cerrando. Cuanto más visible es la esclerótica, más profundo es el estado hipnótico al que la persona puede llegar. Al examinar los ojos de Pedro, advertí que lo único que podía verse era una pequeñísima parte del contorno inferior del iris, la parte coloreada del ojo. Mientras parpadeaba, el iris no cambiaba de posición. Pedro era capaz de alcanzar un profundo estado de trance. Me sorprendió un poco al comprobar que le costaba relajarse. Como la prueba de la esclerótica era muy fiable para medir la capacidad física de relajarse intensamente y de llegar a estados hipnóticos profundos, me di cuenta de que su mente estaba interfiriendo en el proceso. Algunos pacientes que están acostumbrados a controlarlo todo, al principio se muestran reticentes a abandonarse. Simplemente relájate, le aconsejé. No importa lo que te venga a la mente, no te preocupes si hoy no tienes ninguna experiencia. Es cuestión de práctica, añadí tratando de eliminar la tensión que sentía. Yo sabía que estaba desesperado por encontrar a su hermano. Mientras yo hablaba, Pedro se iba apaciguando hasta que empezó a entrar en un estado de trance cada vez más profundo. Su respiración se calmó y se le aflojaron los músculos. Parecía que se hundía cada vez más en el sillón abatible. Sus ojos, bajo los párpados cerrados, empezaron a visualizar imágenes. Poco a poco lo fui llevando hacia atrás en el tiempo. Para empezar, recuerda la última vez que comiste realmente bien. Utiliza todos tus sentidos. Recuérdalo todo. ¿Quién estaba contigo? ¿Qué sentías? Le indiqué. Lo consiguió, pero recordaba varias comidas en lugar de solo una. Todavía estaba tratando de mantener el control. Hola, Cris. Hola, Maya. Besitos. Cris, mil disculpas. Te juro que después de esta lectura te contesto porque, bueno, cuando me mandaste mensaje estaba en una semana que no estaba bien. Y después se me pasó de contestar. Nada, cierro paréntesis y sigo con la lectura. Aprovecho para decirle, pobre. Bueno. Intenta relajarte más, insistí. La hipnosis solo es un estado de profunda concentración. No perderás el control. Siempre mandarás en la situación. Todas las hipnosis son auto-hipnosis, añadí. Su respiración era cada vez más profunda. No vas a perder el control, le repetí. Si en algún momento te sientes inquieto mientras tienes un recuerdo o una experiencia, trata de flotar por encima de la escena y de distanciarte de ella, como si vieras una película. También puedes abandonar por completo el recuerdo y trasladarte a cualquier otro sitio. Imagina una playa, tu casa u otro lugar en el que te sientas seguro. Si estás muy intranquilo, incluso puedes abrir los ojos y despertarte, y habrás regresado aquí otra vez, si así lo deseas. Esto no es Star Trek, añadí. No tienes que seguir ningún rumbo predeterminado. Se trata solo de evocaciones, de simples recuerdos. Es como si recordaras una buena comida. Tú mandas en la situación, le repetí. Finalmente se dejó llevar. Volvió a su infancia y en su rostro se dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Veo perros y caballos en la granja, dijo.
Su familia tenía una hacienda no muy lejos de la ciudad a la que iban durante las vacaciones y los fines de semana. Veía a toda su familia reunida. Su hermano estaba vivo, rebosante de alegría y de vitalidad. Permanecí en silencio durante unos segundos y dejé que Pedro disfrutara de sus recuerdos de la niñez. ¿Estás preparado para retroceder todavía más? Le pregunté. Sí. Perfecto. Vamos a ver si puedes recordar algún acontecimiento de una vida pasada, dije. Empecé la cuenta atrás de 5-1 y Pedro se visualizó atravesando la inmensa puerta del pasado para entrar en otro espacio, en otro tiempo, en otra vida anterior. Nada más llegar al número 1 advertí que parpadeara con inquietud. De repente se asustó, empezó a sollozar. «Es horrible, espantoso», dijo jadeando. «Lo han matado, están todos muertos, los han matado, están todos muertos». Había restos de cadáveres esparcidos por todas partes. Un incendio había destrozado todo el pueblo con sus extrañas tiendas de campaña circulares. Solo una de ellas estaba intacta y se levantaba de un modo incongruente en la periferia de aquella matanza y destrucción. En aquel día soleado de invierno, el viento agitaba violentamente las banderas de colores y unas grandes plumas blancas hincadas en las tiendas. Mataron a los caballos, las vacas, los bueyes. Al parecer nadie había sobrevivido a aquella masacre. Los cobardes del este eran los responsables de la tragedia. Ni murallas, ni jefes, ni militares los protegerán de mí, juró Pedro. Ya llegaría la hora de la venganza, pero en ese momento se sentía desesperado, aturdido, desolado. Con los años he aprendido que la gente, en su primera regresión, suele evocar los acontecimientos más traumáticos de una vida anterior. Esto sucede porque las emociones ligadas al trauma quedan registradas en su psique con tanta fuerza que el alma las arrastra a futuras encarnaciones. Yo quería saber más. ¿Qué había ocurrido antes de aquella horrible experiencia? ¿Y qué ocurrió después? Intenta retroceder todavía más en esa vida, insistí. Regresa a tiempos más felices. Recuerda algo. Hay muchas viviendas, tiendas. Somos un pueblo poderoso, contestó. Me siento feliz aquí. Pedro describió un pueblo nómade de cazadores y ganaderos. Sus padres eran los jefes y él era un corpulento y experto cazador y jinete. Los caballos son muy veloces, son pequeños y tienen grandes colas, dijo. Estaba casado con la mujer más bella de su pueblo. Con ella había jugado de pequeño y siempre la había deseado desde que tuvo uso de razón. Podía haberse casado con la hija del jefe vecino, pero prefirió casarse por amor. ¿Cuál es el nombre de esa región?, le pregunté. Creo que se llama Mongolia, contestó dubitativo. Yo sabía que Mongolia probablemente se llamaba de otro modo en los tiempos en que Pedro vivió allí. Además, hablaban una lengua muy diferente. Entonces, ¿cómo era posible que Pedro conociera el nombre Mongolia en aquel tiempo? Como estaba recordando, su mente actual filtraba sus recuerdos. El proceso es parecido al hecho de ver una película. La mente actual es absolutamente consciente y observa y hace comentarios, compara a los personajes y temas de la película con los de su vida. El paciente es el espectador de la película, su crítico y su protagonista al mismo tiempo. Puede emplear sus conocimientos de historia y geografía actuales para datar y localizar los lugares y acontecimientos, y puede permanecer en un estado hipnótico profundo a lo largo de toda la película. Pedro recordaba perfectamente la Mongolia que existió hace muchos siglos. Sin embargo, hablaba inglés y respondía a mis preguntas a medida que iba recordando. ¿Sabes cómo te llamas? No me acuerdo, dijo de nuevo titubeante. No recordó mucho más. Tenía un hijo y su nacimiento fue una gran alegría no solo para él y su mujer, sino también para sus padres y el resto de su pueblo. Los padres de su mujer
habían muerto varios años antes de que se casaran, por lo que ella no solo era una esposa para él, sino también una hija para sus suegros. Pedro estaba exhausto. No quería volver al pueblo devastado para enfrentarse una vez más a lo que quedaba de aquella vida hecha a pedazos. Así que lo desperté. Cuando el recuerdo de una vida anterior es traumático y rebosa de emociones, puede ser muy útil regresar por segunda vez a aquel momento e incluso una tercera vez. En cada uno de los retornos, la emoción negativa se va suavizando y el paciente recuerda con más precisión. También aprende más, ya que los bloqueos emocionales y las confusiones disminuyen. Yo sabía que Pedro tenía más cosas que aprender de aquella vida pasada. Él pensaba quedarse aún 2 o 3 meses más para resolver sus asuntos personales de negocios en Miami. Todavía teníamos mucho tiempo para investigar meticulosamente aquella vida que pasó en Mongolia. También disponíamos de tiempo para explorar otras vidas. Aún no habíamos encontrado a su hermano, pero sí que había descubierto una serie de devastadoras pérdidas: su amada esposa, su hijo, sus padres y toda su comunidad. ¿Le estaba ayudando o le apesadumbraba cada vez más? Solo el tiempo podría decirlo. En uno de mis seminarios, una practicante me explicó una historia maravillosa. Desde que era pequeña, si dejaba su mano colgando a un lado de la cama, otra mano cogía la suya y la calmaba afectuosamente la angustia por intensa que fuera. A menudo, cuando, sin darse cuenta, suspendía la mano a un lado de la cama y se sorprendía al recibir que otra mano hacía la suya, la retiraba de un modo reflejo y de esta forma se rompía la unión. Siempre sabía que podía alargar la mano para sentirse reconfortada. Evidentemente no había nadie debajo de su cama. Iba creciendo y la mano permanecía a su lado. Se casó, pero nunca le contó esta experiencia a su esposo, porque pensaba que la consideraría muy infantil. Cuando se quedó embarazada por primera vez, la mano desapareció. Echaba mucho de menos aquella compañía tan afectuosa y leal. Ya no tenía una mano que cogiera la suya de un modo tan tierno y reconfortante. Nació su bebé, una hermosa niña. Poco después de su nacimiento, una noche, que estaban juntas en la cama, la niña cogió la mano de su madre. De repente, su mente y su cuerpo reconoció aquel sentimiento tan familiar y profundo. Su protector había vuelto. Lloró de alegría y sintió una oleada de amor y una conexión que ella sabía que iba mucho más allá del ámbito físico. Díganme si no es hermosísimo. Vamos con el capítulo 7. ¿Eres tú misma la doncella que otrora la detestable tierra... ¿Eres tú la misma doncella que otrora la detestable tierra abandonó, o dímelo en verdad, y ha regresado una vez más a visitarnos? ¿O eres esa joven de dulce sonrisa? ¿O algún miembro de la prole celestial venido en un trono de nubes para hacer el bien al mundo? ¿O perteneces a las huestes de doradas alas que, ataviadas con ropaje humano, descienden a la tierra desde su asiento designado, y tras una breve estancia alzan el vuelo y regresan para mostrar qué suerte de criaturas engendra el cielo, y de ese modo inflamar el corazón de los hombres con el fin de que desdeñen este mundo miserable y aspiren al cielo? John Milton. Recuerdo que cada comienzo de capítulo empieza con una frase o esta especie de preguntas de otro autor, ¿no? Bien. Cuando vi a Elizabeth entrar en mi consultorio por tercera vez, parecía menos desvalorizada. Le brillaban más los ojos. Me siento más ligera, dijo, más libre. Aquella breve evocación en la que era un niño que se caía de un barco había empezado a eliminar algunos de sus temores.
no solo la fobia al agua y a la oscuridad, sino también otros miedos más profundos y básicos como el miedo a la muerte y a la desaparición. Cuando era ese niño había muerto, pero aquí estaba una vez más como Elizabeth. A un nivel subconsciente, su angustia parecía atenuarse porque sabía que había vivido en otro tiempo y que viviría otra vez, que la muerte no era el final. Y si ella podía volver a nacer con renovadas fuerzas, con un cuerpo nuevo, sus seres queridos también podían hacerlo. Todos renacemos para enfrentarnos nuevamente a las alegrías y tristezas, a los triunfos y a las tragedias de la vida en la tierra. Elizabeth entró rápidamente en trance. En un par de minutos sus ojos titilaban bajo sus párpados cerrados hasta que empezó a visualizar un remoto panorama. La arena es hermosa, empezó a decir al recordar una vida como nativa americana, tal vez en la costa oeste de Florida. Es todo tan blanco, a veces color de rosa. La arena es tan fina, es como azúcar. Hizo una pausa y continuó. El sol se pone por detrás del océano. Por el este veo unas ciénagas inmensas repletas de pájaros y animales. Hay muchas islas pequeñas entre los pantanos y el mar. El agua está llena de peces. Pescamos en los ríos y en los mares que separan unas islas de otras. Volvió a hacer una pausa y prosiguió. Estamos en paz. Me siento muy feliz. Mi familia es numerosa. Creo que tengo muchos parientes en este poblado. Conozco muy bien las raíces, las plantas y las hierbas. Elaboro medicinas con plantas. Sé cómo curar. En las culturas de los nativos americanos no estaba penalizado explorar pócimas curativas ni realizar ninguna de otra de estas prácticas holísticas. Los curanderos eran muy respetados e incluso venerados y no se les consideraba brujos ni se los ahogaba o quemaba en la hoguera. Regresaba a aquella pasada vida, pero no emergieron recuerdos traumáticos. Su vida era placentera y dichosa. Murió de vieja rodeada del poblado entero. Mi muerte no ha provocado excesiva tristeza, observó después de flotar por encima de su cuerpo marchito y de observar la escena que se desarrollaba abajo. A pesar de todo, parece que está todo el pueblo en pleno. No se sintió en absoluto molesta por el hecho de que la gente del poblado no se afligiera por su muerte. Le tenían un enorme respeto y cariño a su cuerpo y a su alma. Lo único que faltaba era la tristeza. Nosotros no lloramos las muertes porque sabemos que el espíritu es eterno. Si no ha finalizado su tarea, el espíritu regresa de nuevo en otra forma humana, explicó. A veces examinando meticulosamente el cuerpo nuevo, se llega a descubrir la identidad del cuerpo anterior, dijo, y después de reflexionar en ello durante unos momentos, añadió. Buscamos marcas de nacimiento en donde había cicatrices y también otras señales. Del mismo modo tampoco celebramos los nacimientos, aunque es muy agradable volver a ver al espíritu otra vez, continuó explicando, y después hizo una pausa, tal vez para buscar las palabras con las que describir el concepto. Aunque la tierra es muy bella y nos muestra constantemente la armonía y la interrelación que hay entre todas las cosas, lo cual es una lección magistral, la vida aquí es mucho más dura. Con el gran espíritu no existen la enfermedad, el dolor, la separación, no hay ambición, competencia, odio, miedo ni enemigos, solo paz y armonía. Por lo tanto, el espíritu pequeño, al regresar no puede ser feliz después de haber abandonado ese paraíso. No obraríamos bien si hiciéramos celebraciones cuando el espíritu está acongojado. Sería un acto muy egoísta e insensible, concluyó. Pero esto no significa que no demos la bienvenida al espíritu que regresa, añadió rápidamente. Es importante que en un momento tan vulnerable como este le demostremos nuestro amor y afecto. Una vez que explicó este fascinante concepto de la muerte sin tristeza y el nacimiento sin ceremonia,
se quedó callada, descansando. Hola, mi Vicky. Hola, Andy. Hola, ¿cómo están? Ahí estamos. Una vez más tenemos aquí el concepto de la reencarnación y la reunión en forma física de la familia, los amigos y los amores de otra vida. A lo largo de la historia, en todos los tiempos y en diferentes culturas, este concepto surge de un modo aparentemente independiente. El vago recuerdo de aquella vida remota quizá la haya ayudado a regresar a Florida, que le recordaba, en un nivel profundo, un hogar ancestral. Tal vez la sensación que producen la arena y el mar, las palmeras y los manglares evocó los recuerdos de su alma, induciéndola a retornar mediante una seducción subconsciente, porque aquella vida había sido más agradable y satisfactoria que la actual. Seguramente, al agitarse en su interior aquel pasado, se sintió impulsada a solicitar una beca para estudiar en la Universidad de Miami. Lo obtuvo y se mudó a esta ciudad. No fue casualidad. El destino requería su presencia aquí. ¿Estás casada?, le pregunté, dirigiendo mi atención de nuevo a Elizabeth, quien seguía tranquila, descansada, reclinada en el sillón. No, contestó con seriedad. ¿Quieres investigar en otra vida? Sí, dijo todavía más calmada. Volvimos a retroceder en el tiempo y apareció otra vez un viejo paraje. Esta tierra está desolada, dijo Elizabeth, después de haber oteado el paisaje. Veo unas montañas altas, caminos sucios y polvorientos. Los comerciantes transitan por ellos. Es una ruta para comerciantes que van del este al oeste. Ay, gracias, mi Vicky. No me gustaría importunarla con demasiadas preguntas que activaran el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte donde reside la lógica. Este tipo de preguntas podían interferir en la inmediatez de la experiencia que pertenece al hemisferio derecho por ser una función intuitiva. De todas maneras, Elizabeth estaba profundamente hipnotizada. Podía responder estas preguntas y aún así continuar viviendo la experiencia. Los detalles también eran muy importantes. La India, creo, contestó dudosa. Tal vez al oeste de la India. Las fronteras no están claramente delimitadas. Vivimos en las montañas y hay unos caminos que estaban reservados para los comerciantes, añadió, volviendo a la escena. ¿Te reconoces a ti misma? Sí, soy una muchacha de unos 15 años. Mi piel es oscura, mi cabello es negro. La ropa que llevo está sucia. Trabajo en los establos, cuido caballos y mulas. Somos muy pobres. El clima es frío. Se me enfrían tanto las manos trabajando aquí, dijo Elizabeth con una mueca y frotándose las manos. Esta muchacha tenía una inteligencia innata, pero no recibió educación alguna. Su vida era una carrera de obstáculos. Los comerciantes abusaban de ella a menudo y a veces le daban un poco de dinero. Su familia no podía protegerla. El frío atroz y el hambre constante la atormentaban. Solo una cosa alegraba su vida. Hay un joven que viene a menudo por aquí con su padre y otros comerciantes. Me quiere y yo le quiero. Es amable y divertido y nos las pasamos muy bien juntos. Ojalá se quedara aquí y pudiéramos estar siempre juntos. No ocurrió así. Ella murió a los 16 años, con el cuerpo devastado por aquel frío tan penetrante, y aquella vida tan dura. Cayó enferma y murió de una pulmonía. Su familia estuvo junto a ella en su lecho de muerte. Elizabeth no estaba triste cuando recordaba aquella vida tan breve. Había aprendido una importante lección. El amor es la fuerza más poderosa del mundo, dijo suavemente. Crece y florece incluso en tierras heladas y en las condiciones más duras. Existe siempre y en todas partes. El amor es una flor que brota en las 4 estaciones. Una bella sonrisa iluminó su rostro. Uno de mis pacientes, un abogado católico, acababa de hacer una regresión a una vida en la Europa medieval.
Había recordado su muerte en aquella vida, caracterizada por la avaricia, la violencia y la falsedad. Era consciente de que algunos de estos defectos seguían estando presentes en su vida actual. Ahora, reclinado en el mullido sillón de cuero de mi consulta, se vio a sí mismo flotando fuera del cuerpo que le había albergado en la Edad Media. De golpe, se encontró de pie en un entorno diabólico, entre fuegos y demonios. Esto me sorprendió. Aunque muchas veces mis pacientes se habían referido a su muerte en vidas pasadas, nunca antes había sido testigo de una experiencia en el infierno. Casi siempre la gente se sumerge en una luz hermosa, indescriptible, que le renueva el espíritu y le infunde energía, pero ¿el infierno? Esperé a que ocurriera algo, pero él me dijo que nadie le prestaba atención. Él también estaba esperando. Transcurrían los minutos. Finalmente apareció una figura espiritual que él identificó como Jesús y se le acercó. Fue el primer ser que advirtió su presencia. ¿No te das cuenta de que todo esto es un espejismo?, le dijo Jesús. Solo el amor es real. Enseguida desaparecieron las llamas y los demonios, dejando que aquella luz hermosa reluciente de nuevo, dejando que aquella luz hermosa reluciera de nuevo después de haber estado oculta tras el espejismo. Algunas veces conseguimos lo que esperamos, pero puede que no sea real. Un capítulo más y dejo. Vamos con el capítulo 8 y comienza así. El secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren, tan solo se retiran y desaparecen de nuestra vida para regresar más tarde. Nada muere. Los hombres fingen estar muertos y tienen que aguantar la parodia de sus funerales y afligidas necrológicas, y ahí están, de pie, mirando la ventana, sanos y salvos, con un nuevo y extraño disfraz. Ralph Waldo Emerson. Tanto Pedro como yo necesitábamos conocer mejor el origen de aquel intenso dolor que se había incrementado desde la trágica muerte de su hermano. Teníamos que hallar una explicación a la superficialidad de sus relaciones. Quizás las críticas continuas de su madre o sus novias y el sentimiento de culpabilidad por aquel aborto le impedían enamorarse de verdad, o tal vez no había encontrado todavía la mujer idónea. El proceso de regresión es parecido al de buscar petróleo. Nunca se sabe exactamente dónde excavar, pero cuanto más profunda es la perforación, más posibilidades hay de encontrarlo. En esa sesión estábamos profundizando más. Hacía muy poco tiempo que Pedro había empezado a recordar sus vidas pasadas. Es frecuente que en las primeras exploraciones se evoquen los momentos más traumáticos de las vidas anteriores. Una vez más, esto volvió a ocurrir. «Soy un soldado inglés, creo», dijo Pedro. «Llegamos todos en un barco para tomar por asalto la fortaleza de los enemigos. Es enorme, con altos y gruesos muros. Han interceptado el puerto con unas rocas inmensas. Hemos de acceder por otro lugar». Pedro se calló. La invasión se retrasaba. «Sigue adelante en el tiempo», le sugerí. «Intenta ver qué ocurre después». Le di 3 palmadas en la frente para concentrar su atención y ayudarle a avanzar en el tiempo. «Hemos podido acceder por las rocas y hemos entrado en la fortaleza», dijo resoplando y sudando. «Hay unos pequeños túneles. Los atravesamos, pero no sabemos a dónde nos dirigimos. Los túneles son estrechos y de techos bajos. Avanzamos agachados y en fila». Pedro empezó a sudar muchísimo. Respiraba muy rápido y parecía muy alterado. «Enfrente hay una puerta pequeña. La abrimos y entramos». «¡Dios mío!», exclamó súbitamente. «Los españoles están al otro lado. Nos van matando a medida que entramos, uno por uno. Me han clavado una espada», dijo dando un grito ahogado y llevándose una mano al cuello. Su respiración se aceleró todavía más.
Se estaba quedando sin aire y las gotas de sudor se deslizaban por su cara y le empapaban la camisa. De repente se quedó quieto. Empezó a respirar con regularidad y se tranquilizó. Le pasé un pañuelo por la frente y el rostro para secarle y poco a poco dejó de respirar. Floto por encima de mi cuerpo, dijo. He dejado esta vida. Tantos cadáveres, tanta sangre, pero ahora floto por encima de ellos. Continuó flotando en silencio durante unos minutos. Haz un repaso de esta vida, le indiqué. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la lección? Él consideró con especial cuidado estas preguntas desde una elevada perspectiva. He descubierto que la violencia refleja una profunda ignorancia. Mi muerte fue absurda. Fallecí lejos de mi hogar y de mis seres queridos por culpa de la codicia de los demás. Los ingleses y los españoles se mataron los unos a los otros estúpidamente en tierras lejanas a causa del oro. Lo robaron y se mataron por él. La codicia y la violencia acabó con sus vidas, se habían olvidado del amor. Pedro se quedó en silencio. Dejé que descansara y asimilara aquellas extraordinarias lecciones. Yo también me puse a pensar en ellas. Con el paso de los siglos, desde esta muerte sin sentido de Pedro en la fortaleza, lejos de su hogar inglés, el oro se ha transformado en dólares, libras, yenes y pesos. Pero todavía nos matamos los unos a los otros por él. En realidad, esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Qué poco hemos aprendido en los siglos. ¿Cuánto más necesitamos sufrir antes de recordar de nuevo que el amor existe? Pedro, sentado en el sillón, empezó a mover la cabeza de un lado para el otro. Sonreía de placer, de un modo espontáneo. Acababa de entrar en otra vida mucho más reciente. Tan pronto como empezó a recordar vidas pasadas, las experiencias que visualizó fueron especialmente vívidas. ¿Qué te ocurre ahora? Soy una mujer, dijo. Soy bastante guapa, tengo el pelo largo y rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Vestía un elegante traje y era una prostituta muy cotizada en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el país estaba abrumado por la inflación galopante, los ricos disponían de dinero para disfrutar de sus servicios. Pedro tenía dificultades para recordar el nombre de aquella elegante mujer. Magda, creo, dijo. Dejé que continuara, pues no quería desviar su atención de las imágenes que estaba evocando. El trabajo me va muy bien, dijo Magda con orgullo. Soy la confidente de políticos, altos cargos militares y hombres de negocios muy importantes. Conforme iba recordando más detalles, su tono se volvía más arrogante. Están todos obsesionados por mi belleza y mi talento, añadió. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Pensé para mí, seguramente gracias a todas sus vidas como hombre. Luego empezó a susurrar. Ejerzo una gran influencia sobre todos ellos. Puedo hacerles cambiar de opinión. Harían cualquier cosa por mí, dijo orgullosa de su posición y su capacidad para dominar a aquellos hombres tan poderosos. Generalmente sé más que ellos, continuó en un tono ligeramente compungido. Yo les doy lecciones de política. Le encantaban el poder y las intrigas políticas. Magda tenía una voz excelente y solía cantar en los locales nocturnos muy refinados. Aprendió a manipular a los hombres. Sin embargo, su poder político era indirecto. Siempre tenía que ejercerlo por mediación de los hombres y se sentía frustrada por ello. En una vida futura, Pedro no iba a necesitar intermediarios. Un hombre joven estaba de pie, apartado del resto. Es el más inteligente y formal de todos, dijo Magda. Tiene el pelo castaño y los ojos azules. Se apasiona con todo lo que hace. Nos pasamos largas horas hablando y creo que nos queremos. No reconoció a este hombre como alguien perteneciente a su vida actual. Pedro tenía ahora un aire triste. Vi cómo se le formaba una lágrima en el ojo izquierdo. Lo dejé por otro hombre.
uno mayor, más importante y poderoso, que me quería solo para él. No seguí los impulsos de mi corazón. Cometí un grave error. Le hice mucho daño. Nunca me perdonó, nunca lo entendió. Magda optó por la seguridad y el poder en lugar de inclinarse por el amor, la verdadera fuente de la fuerza y la seguridad. Por lo visto, aquella decisión se convirtió en un punto crítico en su vida. Llegó a una encrucijada en su camino y una vez eligió, ya no pudo volver atrás. Y una vez que eligió, ya no pudo volver atrás. Este hombre mayor perdió el poder cuando la política alemana se desplazó bruscamente hacia los nuevos y violentos partidos. Abandonó a Magda. Ella había perdido la pista de aquel joven apasionado. Con el tiempo se empezó a deteriorar físicamente debido a una afección sexual crónica, probablemente la sífilis. Cayó en una fuerte depresión que no fue capaz de superar. Ve al final de esta vida, le insté. Trata de ver lo que te ocurrió y quién estaba contigo. Estoy en un camastro de un hospital. Es un hospital para pobres. Hay mucha gente enferma que gime, los miserables de la tierra. Debemos de estar en el infierno, dijo. ¿Puedes verte? Mi cuerpo es grotesco, contestó Magda. ¿Hay médicos y enfermeras contigo? Estaban por ahí, contestó con amargura. No me hacen caso, no sienten pena por mí, no están de acuerdo con la vida que he llevado ni con lo que he hecho, y ahora me están castigando, añadió. Aquella vida llena de belleza, poder e intrigas había pasado a ser patética. Flotó por encima de su cuerpo, libre por fin. Ahora estoy en paz, solo quiero descansar, dijo. Pedro se quedó en silencio. Continuaremos revisando aquella vida en otra ocasión. Él estaba agotado y lo desperté. En las 5 semanas siguientes, su dolor crónico en el cuello y el hombro izquierdo empezó a remitir. Los médicos que lo atendieron nunca encontraron el origen de aquella dolencia. Evidentemente tampoco consideraron la posibilidad de que su causa fuera una herida mortal de espada que Pedro recibió varios siglos atrás. La estrechez de miradas de la mayoría de la gente no deja de sorprenderme. Conozco a muchas personas que están obsesionadas por la educación de sus hijos. Se preocupan por cuál será el mejor parvulario, por si es preferible llevarlos a una escuela privada o pública, por cuáles son los cursos preparatorios para la selectividad mejor diseñados. Piensan que de este modo sus hijos obtendrán mejores notas y gracias a ello y también a las actividades extracurriculares que habrán realizado, estarán en condiciones de entrar en aquellas universidades determinadas, de cursar ese máster en concreto y así ad infinitum. Luego repiten el mismo ciclo con sus nietos. Tales personas piensan que este mundo no evoluciona y que el futuro será una réplica del presente. Si seguimos devastando nuestros bosques y destruyendo así nuestras fuentes de oxígeno, ¿qué van a respirar nuestros hijos dentro de 30 o 40 años? Si no dejamos de envenenar el agua y los alimentos naturales, ¿de qué se nutrirán? Si continuamos produciendo exceso de CFC y otros desechos orgánicos y agujereando, según ningún escrúpulo, la capa de ozono, ¿podrán vivir en el exterior? Si nuestro planeta se sobrecalienta debido al efecto invernadero y el nivel de los océanos aumenta hasta inundar nuestras costas y presionar demasiado las fallas oceánicas y continentales, ¿dónde vivirán? Y los hijos y nietos de los chinos, los africanos, los australianos y el resto del mundo son tan vulnerables como los demás, pues también son inevitablemente residentes de este planeta. Además, hay otra cuestión. Si nos reencarnamos, no hay duda de que seremos uno de esos niños. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por los test de inteligencia y por las universidades cuando no dispondremos de un mundo que albergue a nuestros descendientes?
¿Por qué la gente se obsesiona tanto por vivir muchos años? ¿Para qué conseguir ¿Para qué conseguir unos pocos años más de vida? ¿Para qué pasarlos infelizmente en un geriátrico? ¿De qué sirve preocuparse por el nivel del colesterol, las dietas ricas en fibras, el control de las grasas, los ejercicios aeróbicos, etcétera? ¿No tendría más sentido disfrutar del presente, realizarnos cada día, amar y ser amados, y no preocuparnos tanto de la salud física en un futuro incierto? ¿Y si no hay futuro? ¿Y si la muerte es una liberación y un estado de felicidad? Con esto no quiero decir que nos olvidemos de nuestro cuerpo y que fumemos y bebamos en exceso, ni tampoco que abusemos de ciertas sustancias o nos volvamos obesos. Esto no causaría dolor, aflicción o incapacidad. Esto nos causaría dolor, aflicción e incapacidad física. Simplemente dejemos de preocuparnos tanto por el futuro y tratemos de ser felices ahora. La paradoja es que, adoptando esta actitud y sintiéndonos dichosos en el presente, es probable que vivamos más años. El cuerpo y el alma son como el coche y el conductor. Recordemos siempre que somos el conductor y no el coche. No debemos identificarnos con el vehículo. Este empeño actual en prolongar nuestra vida, en vivir hasta los 100 años, es una locura. Sería como conservar nuestro viejo Ford después de haber recorrido con él más de 300.000 kilómetros. La carrocería está oxidada. El circuito de transmisión se ha reparado 50 veces. El motor se está cayendo a trozos. Y aún así nos resistimos a cambiarlo. Entre tanto, hay un Cobert de primera mano esperándonos a la vuelta de la esquina. Solo hemos de bajar tranquilamente del Ford y subirnos al hermoso Cobert. El conductor, el alma, nunca cambia. Solo cambiamos el coche. Y por cierto, creo que a vosotros os está esperando una Ferrari en la calle. Díganme si no es hermoso este libro. Ay, Dios mío. Más allá de la historia de amor que se está poco a poco ahí develando entre Elizabeth y Pedro, que ya llegaremos a ese momento. Cuántas enseñanzas igual nos va dejando. Así que, ay, me encanta, me encanta. Ay, voy a chusmear la ventanita a ver quiénes están para saludar. ¡Ay, Cris, todavía seguís ahí! Cristian de Perú, besos. Andy, gracias, gracias, gracias. Qué belleza de libro, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, seres bonitos, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que ahora lo subo acá a Instagram y en un ratito lo subo a YouTube. Todavía no armé la playlist, pero creo que esta es la tercera vez que leo, así que los encuentran fácil. Pero mañana me voy a poner un recordatorio porque estoy re dispersa, gente, perdón. Pero bueno, estamos así al tuntum con esto de las energías y demás. Saben que bueno, la verdad que está todo muy potente y se va haciendo la cosa como se puede. Ay, sí, Cris, es hermoso. Gracias, Cris de Costa Rica y Cris de Perú. Gracias, gracias, gracias. Y Andy, te mando un beso también, hermosa. Bueno, seres bonitos, que tengan un feliz y bendecido descanso. Acá ya es bastante tarde. Hace frío en Buenos Aires, mucho, mucho frío. Y bueno, nada, nos estamos viendo seguramente mañana, más o menos a esta horita. Voy a estar compartiendo un poquito más de lectura. Ya vamos a comenzar el capítulo, si no me equivoco, 9. Así que vamos muy bien, miren, vamos bastante bien. No les digo la mitad, pero casi. Así que bueno, muchas gracias y bueno, que tengan un lindo descanso. A vivir el ahora, el presente, como dice, esa última parte está para leerla una y otra vez cada día. Besitos, gracias.